Hola, muy buenas a todos y a todas. Gracias de nuevo por estar aquí en mis clases, en las clases del concepto de angustia, con este setup, con esta habitación, ¿no? tan poco, vamos a decir, profesional. Pero bueno, las clases, al final, para hacer una buena clase necesitamos a un profesor. Ya está. Lo otro ya es circunstancial, ¿no? Bueno, pues espero poder ser un mínimo buen profesor respecto al concepto de angustia. Y hoy nos adentramos en una parte de la obra que a mí me parece apasionante, súper interesante. Porque ahora recordaré de dónde veníamos, muy brevemente, pero lo que tratamos hoy es lo demoníaco. De hecho, me he olvidado de ponerlo aquí. Lo demoníaco. Es decir, la manifestación, si queréis, de Satanás en nosotros, ¿no? En nosotros, en nuestra conciencia. ¿Qué tenemos de demonio, ¿no? De endemoniados? Bien, enlazo respecto a las clases anteriores donde estábamos y vamos a ver por qué estábamos hablando de lo demoníaco y no de otra cosa. Bien, estábamos analizando, como sabéis, el concepto de angustia, como dice la obra, muy bien, y habíamos llegado a la angustia, la forma de manifestación de la angustia dentro de la pecaminosidad, es decir, cuando ya hemos perdido la inocencia y tenemos nociones del bien y el mal. Allí, ¿no? Había diversas formas de manifestación de la angustia, que la angustia era aquella sensación ambivalente de querer pero no querer, de tener miedo a una posibilidad que genera mi libertad. Y en esas formas de angustia nos habíamos quedado en la angustia ante la culpa. ¿Vale? Ante la culpa. Y dentro de esta angustia ante la culpa, y miraros la última clase si no os acordáis, o, ¿vale? Porque voy a ir directo al grano. En esta angustia ante la culpa, vimos que, bueno, normalmente entendíamos que sentíamos angustia ante la posibilidad de pecar, esa es la idea, ante esta culpa que tenemos respecto a la nuestra pecaminosidad, al hecho de que podemos y tenemos dentro nuestro la capacidad de pecar, y de hecho la inclinación incluso, ¿no? El deseo de ello. Entonces, lo habitual era pensar que esta angustia era como una angustia ante el mal. Tenemos angustia de la posibilidad de realizar un mal que pensamos como injustificable, pero aun ni pensarlo como injustificable, hay un punto que tenemos que renunciar a él, que tenemos que hacer el esfuerzo para irnos de él. Aunque sea un mínimo esfuerzo, ahí ya hay esa ambivalencia de querer pero no querer. O de no querer pero querer. Bien, pues dentro de la angustia ante la culpa, que es la angustia más desarrollada, más consciente, que más nos aparece como una autoconciencia profunda, tenemos también una angustia que es la angustia ante el bien. Perdón, no sé cómo lo he formulado antes, da igual. Al grano, porque creo que me he liado. ¿Vale? Dentro de la angustia ante la culpa tenemos la angustia ante el mal, pero hoy entramos a la angustia ante el bien. Vale, ya está, ya lo hemos aclarado. Ya estoy aquí otra vez, tranquilos. Vuelvo. Bien, pues la angustia ante el bien. Es decir, que me angustia la posibilidad de realizar el bien. Wow, fuerte, fuerte, pero veremos que no es tan fuerte, que es de lo más habitual. O sea, que nos cuesta, nos genera un rechazo, aunque reconozcamos que eso es el bien, el hecho de hacer el bien. Y esto, el rechazo ante el bien, el rechazo que al mismo tiempo, como decimos, es ambiguo porque también hay un cierto querer, ese rechazo es demoníaco. Es el demonio. Literalmente, conscientemente rechazar, resistirse, huir del bien. Por eso, ¿no? En las películas pues, tiras agua bendita y ¡ah! Bueno, no hablaremos de demonios en el sentido espiritualista, sino en el sentido moral de todos nosotros. Se entiende, ¿no? Por qué hablamos de lo demoníaco. Y como os decía, que lo demoníaco no es tan una cosa radical de una persona que está loca, sino que es una cosa que podemos ver en muchísimas personas, por no decir que todos, y de hecho lo defendería, que todos hemos pasado o hemos tenido o tenemos una parte de demoníaca. Claro, fijaros bien, podemos poner muchos ejemplos, ¿no? De cómo podríamos
entender, ¿no? Una ejemplificación de, bueno, una manifestación de lo demoníaco. Pues lo demoníaco puede ser, por ejemplo, que una persona necesite ayuda y que nosotros por pereza digamos, no sé, me da pereza. Uy, es que este esfuerzo... Y te justificas tú mismo, ¿no? Que no hace falta que lo ayude. Eso sería demoníaco. Porque yo estoy rechazando, resistiéndome a hacer ese esfuerzo de hacer el bien. Perfectamente lo podemos catalogar como demoníaco. Y de hecho, y aquí entramos en cuestiones más profundas, que no podré fundamentar bien porque ya tendría que formar parte de otro tipo de vídeos, pero la concepción que tiene Kierkegaard, que él no justifica, al menos en esta obra, de hecho no lo justifica, ¿vale? Pero igualmente, no lo justifica, al menos en esta obra, la idea que tiene es que la libertad, recordemos, es lo que genera la posibilidad, y en esta obra Kierkegaard entiende que el pecado es lo contrario que la libertad, como Kant, pues la libertad, en verdad, en su ejercicio, es decir, en su realidad, en su materialización, el ejercer la libertad, el ser libre, quiere decir practicar la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, o sea, efectivamente. Ser libre es poder vivir en la verdad haciéndola real. La verdad, y si queréis Dios, la verdad es práctica. Es completamente práctica. No es una cuestión contemplativa, que yo, conozco la verdad, qué bonito, qué placer me da conocer la verdad, ¿no? Como Aristóteles, me quedo en la vida contemplativa y aquí pues ya, pues esto es la vida más suprema, ¿no? Esto es la vida inmoral, chaval. O sea, la verdad tiene que realizarse, porque somos seres morales, somos seres morales. O sea, ¿cómo me puedes decir que la verdad de un ser que es esencialmente moral es una verdad desligada de la acción? ¿Vale? Esto es una, vamos a llamarlo, no sé cómo lo llaman, podríamos llamar casi una patología mental, ¿no? Bueno, es una forma completamente demoníaca de entender la vida y la verdad. Y de hecho, Kierkegaard pone como ejemplos de demoníaco esta idea de entender la verdad fuera de la práctica. Cuando yo entiendo la verdad fuera de la práctica, el conocimiento fuera de la práctica, cuando yo entiendo que el conocimiento es una cosa que no tiene nada que ver con mi vida, con la vida, con practicar y ser buena persona y hacer el bien, cuando yo entiendo eso, estoy intentando sacar de mí la responsabilidad y lo que estoy haciendo es rechazar demoníacamente el bien. Muy platónico, por otra parte, muy platónico, aunque Platón no fuera cristiano, muy platónico porque al final del conocimiento del bien, que es Dios, ¿no? Es el principio último de la realidad, tendría que seguírsele, si fuéramos congruentes, la vuelta, ¿no? al mundo terrenal, la vuelta a la caverna, la vuelta al barro, no irse al barro, para realizar ese bien. Y para liberar a las personas que no quieren realizar el bien. Porque ascender hacia el bien no es más que el autoconocimiento constante en la que se desvela mi práctica del bien. Yo no puedo conocer la verdad si no quiero ejercer la verdad. Yo no puedo conocer en el sentido vital del ser moral que somos si yo no estoy dispuesto a renunciar a mi egoísmo, a mi pecado, a renunciar a mi orgullo para realizar el bien. Brutal. Es así, es brutal, es increíble, es increíble. Bien, pues como decía, esto lo vemos en muchísimos ejemplos, Y podríamos también verlo, por ejemplo, en el relativismo actual. El relativismo actual que entiende que mismo da 8 que 80, que bueno, cada uno hace lo que quiere, que cada uno tiene sus opiniones y que cada uno tiene que ser feliz con sus cosas y mi libertad acaba donde empieza la del otro y mil mierdas liberales, porque el liberalismo, bueno, pues es un veneno que a la gente le cuesta muchos años deshacerse de él, la gente que quiere deshacerse de él, pero bueno, esos años ya son bastantes años perdidos. Seguramente por eso actualmente no hay grandes filósofos, porque tienen que dedicar gran parte de la vida en deshacerse de ese veneno que es el liberalismo. Bueno, pues a lo que iba, ¿vale? Que yo voy soltando cosas. A lo que iba. Que el relativismo
que viene consigo del liberalismo, ¿no? De esta idea de individualista, de cada uno hace lo que quiere, no existe una verdad. Esto sería el peor de los casos, pero es que lo que te dicen es que, bueno, el bien es relativo. El bien es relativo. Depende de las circunstancias, depende, yo qué sé. Bueno, pues esta idea es una renuncia demoníaca al bien, claramente. Porque en verdad todos estamos determinados de alguna forma, influenciados por la ley moral, diría Kant en términos kantianos, o por Dios, diría un cristiano, o por el bien directamente, por la verdad, ¿no? Por aquello que nos da la posibilidad de ser libres, de separarnos del egoísmo carnal, ¿no? Eso. Todos tenemos ello. Otra cosa es que yo no quiera verlo. No quiera verlo, ¿por qué? Porque soy demoníaco. No quiero asumir la responsabilidad que es conocer la verdad. No quiero asumir la responsabilidad que es hacer el bien. La renuncia que implica hacer el bien. Y diré más. Esto no lo trata en esta obra tanto, pero en los discursos religiosos edificantes que tiene a partir del 47, que son las últimas obras de Kierkegaard, que son brutales, preciosas, prácticamente todas. Bueno, algunas no lo son tanto, pero yo os lo recomiendo, ¿eh? Sobre todo las obras del amor, que es donde empieza este periodo religioso de escritos edificantes, de Kierkegaard, os lo recomiendo absolutamente. Fijaros una cosa, ¿no? La resistencia demoníaca que se angustia por el bien, esa resistencia, la podríamos incluso, y se ve mucho en los discursos edificantes, como decía, en el pecado de Satanás. ¿Que cuál es? ¿Cuál es el pecado de Satanás? La soberbia, la vanidad, el orgullo. Ese es. ¿Y por qué? Porque fijaros, para yo querer hacer el bien, tengo que estar dispuesto a humillarme. Y así lo digo, a humillarme, humildad. Humildad, ¿no? Que es lo que combate la soberbia, la vanidad. Tengo que estar dispuesto a reconocerme como ridículo, como pecaminoso, como, bueno, pues mira, lo hago mal, lo he hecho mal, me reconozco como un ser despreciable en eso que he hecho, pero ojo, es que quiero mejorar como persona, es que quiero renunciar a ello para ser mejor persona, para ejercer la libertad, para hacer el bien. Esa es la idea. Esa es la idea. La humillación es la condición última de querer ser buena persona. Porque fijaros, las personas orgullosas nunca reconocen sus errores. Las personas orgullosas nunca se humillan ¿ante quién? Pues ante la verdad, ante sí mismos, ante los otros. Por tanto, ¿no? La humildad es lo que le falta al demonio, es lo que le faltaba al ángel caído. Es eso. Es eso. Como decía, bueno, muy, muy interesante. Veremos en la siguiente clase, que es la última, cómo combatir lo demoníaco a través de una actitud que es la fe, que ya ampliaremos más, ¿vale? Porque no quiero alargar demasiado esta clase, ya ampliaremos más de cómo entiende Kierkegaard la fe, al menos en esta obra. Pero bueno, vamos a ver, una vez ya hemos visto lo que es esencialmente lo demoníaco, vamos a ver cómo se manifiesta en la conciencia esta angustia ante el bien. Y cómo en esta parte de la obra Kierkegaard pone, digamos, notas, características de esta manifestación demoníaca. Bien, la primera característica que podríamos decir que une todo fenómeno demoníaco sería el ensimismamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la persona demoníaca es una persona que gira sobre sí misma. Es una persona no abierta a los demás, hermética, muda, no comunicativa. El bien, la verdad, la práctica de la verdad, es comunicativa, es abierta, se abre en su humildad, se abre a los demás y los pone como iguales. La persona vanidosa, lo he dicho en catalán, la persona vanidosa, la persona orgullosa, en verdad no se comunica desde la honestidad, desde la verdad. Fijaros, lo demoníaco, donde primero niega la verdad, es en sí mismo.
O sea, la negación de lo demoníaco, es decir, hacer el bien, querer el bien, es querer la transparencia, asumir la transparencia humildemente de uno mismo. Verse como se es en ese momento. Ostras, es que he sido despreciable. Acepto esa mirada mía. Y en esa mirada transparente, que como veremos la siguiente clase, caracteriza la fe, esta transparencia conmigo mismo, en esa transparencia hay una renuncia, ¿no? Una renuncia a ciertas cosas, ¿no? A las que no me aferro, y en esa renuncia hay una posibilidad de ser mejor. El ensimismado, en cambio, gira sobre sí mismo. No se comunica desde la honestidad, si es que se comunica. Está encerrado, habla de sus cosas que son delirios. Normalmente son delirios porque viven en el autoengaño, viven en la mentira. Esta gente vive en la mentira. Lo demoníaco, pues tiende a la mentira, evidentemente, porque no es capaz de asumir la verdad, ni la suya ni de la de los demás. Y claro, pues se cuenta mentiras, que no hacía falta ayudar a esa persona, que no hace falta decirle eso a esa persona porque puede llevarnos problemas y... No, es mejor para ella no decirle la verdad, ¿no? Este paternalismo también es demoníaco. Pues estas personas demoníacas pueden llegar al delirio completamente del autoengaño y viven en mundos paralelos. En mundos paralelos. O sea, es increíble. Tú les dices, mira, yo qué sé, imaginaros que es un familiar vuestro. Escucha, es que me has tratado de forma, pues yo qué sé, manipuladora durante estos años porque bla, 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 bla. ¿Creéis que una persona orgullosa, demoníaca, que no quiere ser transparente a sí mismo, va a aceptarlo? No. ¿Vale? Está ensimismada, pero ensimismada, no en su verdad, sino en su mentira. Se preocupa además, o sea, en su ensimismamiento, en el no poderse abrir al otro, porque abrirse al otro implica, en parte, la manifestación de ese bien, abrirse realmente al otro. Pues en no abrirse al otro, pues se preocupa de cosas suyas, ensimismado. Siempre están ocupadas esta gente, ¿no? Está ocupada, pues yo qué sé, en lo que sea. Siempre hay algo más importante que el bien. Siempre, 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 siempre. Esto es una cosa, pondría ejemplos de gente que conozco, pero por si ven este vídeo no lo haré. Pero el caso es que es una cosa increíble, increíble. El bien para ellos siempre demora, porque se resisten a ello. Entonces, como es ensimismamiento, un ensimismamiento que dice incluso Kierkegaard, no expansivo, ¿no? La libertad se expande en el buen sentido. Esto es merma de realmente poder, ¿no? El poder de Dios, diríamos, en términos cristianos. Pero bueno, como es ensimismamiento, normalmente esto se manifiesta, lo demoníaco, como una manifestación involuntaria. ¿Por qué? Porque, en gran parte, lo que hace la persona endemoniada es negar en ese ensimismamiento, reprimir cosas de sí. Tiene mucho trabajo la persona demoníaca, porque tiene mucho que esconder. Ya no a los demás, sino a sí mismo. Y en escondérselo a sí mismo le esconde a los demás. Es una forma importante. O sea, no puedes mostrar ante los demás algo que tú te estás negando porque los otros no le van a negar, seguramente. Depende de quiénes sean. Pero, y en esa faena constante de autorrepresión de la libertad, bien entendida, ¿no? Pues al final, eso que escondes siempre acaba surgiendo, ¿no? De forma involuntaria. ¡Oh! Y dices, ostras, ¿no? Lo pillas, ves ahí que pasa algo que él no quería que pasara porque está como reprimiendo, mintiendo y al final la verdad sale a la luz. Su verdad sale a la luz. La desesperación de fondo sale a la luz. La angustia de fondo sale a la luz. Por ello también podemos entender que, lo dice Kierkegaard, estas partes os recomiendo directamente leerlas porque es brutal cómo lo describe Kierkegaard, ¿eh? Pero también lo podemos entender como algo súbito. Súbito. ¿Súbito por qué? Porque tiene ese punto de inesperado, ¿no? Lo que se está conteniendo, surge de forma inesperada porque el autoengaño no es suficientemente fuerte nunca
nunca es suficientemente fuerte, necesita de un esfuerzo y de unas víctimas, de su alrededor infinitas, ¿vale? Porque por suerte el bien triunfa en algún sentido, pues en tu conciencia se presenta como súbito aquello de aquella angustia que dices, ostras, soy consciente de que no quiero el bien. Fijaros una cosa. Claro, el autoengaño necesita, para ser autoengaño, realmente de una cierta estabilidad, ¿no? De una continuidad. Aquí hay discontinuidad. Y así lo define Kierkegaard, ¿eh? Lo único continuo puede ser el bien y la verdad, según él. Y aquí lo que vemos es una discontinuidad porque no puede mantenerse en ese suelo inestable que es pues el pecado, que una vez es uno, otra vez es otro, y en ese cambio y que de fondo lo que tiene constante es esa angustia, ¿no? Pues la angustia se hace consciente y súbitamente te entra ese rechazo, ese miedo a la verdad. Digamos, se hace una brecha en esa mentira en la que vives. Se hace una brecha. Pero fijaros que esta mentira no es falta de conciencia, por eso la brecha se puede abrir y se va abriendo y sale lo súbito y tienen que reprimirlo. No es como la angustia de la falta de espíritu que, bueno, no se entera de nada prácticamente, sino que aquí hay una voluntad de reprimir eso. Bien, finalmente, una última característica de la angustia ante el bien es que se puede presentar como el tedio. Ojo, como tedio. Como insustancial. Como un tedio, como insustancial. ¿Y por qué? Podríamos pensar, ¿por qué es tedio insustancial si justamente me estás diciendo que esto, vamos, o sea, le sale súbitamente la angustia, está muy ocupado, no para? Bueno, pues porque en esta vida dedicada al mal, en esta vida dedicada a lo discontinuo del mal, y podemos pensarlo, si queréis, de una forma más hedonista, más simple. Imaginaros en una persona que quiere dedicar su vida pues, a vivir bien, que no la molesten, tener sus placeres, su consola, sus libros, sus comidas, no la saques de ahí. No, trabaja en un sitio, pero no le hagas decirle no sé qué al jefe porque no quiere problemas, ¿no? Siempre pues rechazando ejercer la libertad, evidentemente. Pues en esa vida que depende esclavizada del pecado, de los placeres, se genera un tedio. Según Kierkegaard, ¿no? Se genera un tedio, un aburrimiento. Un aburrimiento porque, en realidad, y esta es la premisa de fondo, no tiene sentido. No tiene sentido. No eres realmente tú mismo. Eres lo múltiple de los deseos, que son múltiples. No es que quieras una sola cosa que esta expresión le encanta a Kierkegaard, sobre todo en los discursos edificantes. No es que quieras una sola cosa y esta sola cosa sea el bien, sino que tú, cuando estás en el mal, quieres multiplicidad, múltiples cosas. Ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, pero lo que mantiene, si os fijáis, lo que mantiene sus acciones es la cobardía. Es la cobardía y el orgullo, ¿no? Cobardía y orgullo que se mantienen ahí para no renunciar a un conjunto de deseos, a un conjunto de pecaminosidades que son cambiantes. Son cambiantes. Esto ya lo decían, pues, los griegos, ¿no? La vida dedicada al placer es insaciable. Es insaciable. Lo demoníaco no se saciará nunca. Porque una vez satisfecho, si se puede llamarse así, un deseo, una vez realizado un pecado, nacen nuevos. Y así infinitamente. Y la persona, esclava completamente de ese ir a merced de estos deseos, de estos pecados, de estas que para mantener el ejercicio de ellos, para mantener el placer de ellos, tiene que ir reprimiendo lo que sale de angustia de fondo, ¿no? Y eso último, que es la conciencia de bien, tiene que irlo reprimiendo, no quiere. Pues, claro,
sale, pues, el tedio, lo insustancial. Lo único realmente, si queréis, súbito, es cuando se hace consciente y por tanto más demoníaco, porque el demonio es consciente de lo que hace, más demoníaco de cuando se hace consciente del pecado, ¿no? O cuando se hace consciente, de hecho, de lo que, esto lo veremos en la enfermedad mortal, de lo que realmente es el pecado. De lo que realmente es el pecado en el fondo. No lo trataré ahora, pero lo aviso. Que es la desesperación, que es el no poder asumir la libertad en nuestra vida finita, en nuestra vida concreta. Que esto es lo que le pasa a él. Esto es lo que le pasa a él. Y cuando es consciente, justamente, de ese pecado es cuando, ¡wow! Sí, hay una desesperación ahí. Sí, pero al mismo tiempo lo siente, ¿no? Lo siente como una angustia no ante el mal, sino ante el bien. Se ve pecador, pero aun verse pecador, se resiste y siente angustia por el hecho de tener que renunciar de ese pecado, de esa pecaminosidad. Y eso es, pues, lo que caracteriza lo demoníaco. Y como veremos en la siguiente clase, la fe en Dios, ya intentaremos explicar un poco cómo se materializa eso, sería lo que salvaría, después de todos estos grados de conciencia que nos llevan a la conciencia de la libertad y por tanto a una angustia y a una pecaminosidad, como todo ello se puede superar mediante la fe. Bueno, muchas gracias y nos vemos.